Muy buenas tardes para todos. Hoy es 28 de mayo de 2025, son las 5 p.m. y agradecemos la presencia de las personas que se van conectando y de todos aquellos que pronto se van a conectar. El día de hoy hemos tenido el placer de haber convocado a Juan de Dios Londoño, ¿cierto? A este espacio. Juan de Dios, bienvenido, buenas tardes. Muy mal, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, señor, muy bien. Qué gusto que estés aquí conversando con nosotros en el Pragmator de Agilidad. No, el gusto es mío, Pragmator, hombre, gracias por la invitación. qué bueno. El Pragmator de Agilidad es un espacio que desde Pragma venimos promoviendo, en el que buscamos adquirir y compartir visión de contexto y alternativas de acción e implementación. Un espacio en el que queremos recibir y transmitir conocimiento probado y accionable, y un espacio que busca, sobre todo, fortalecer la comunidad de práctica y la red de relaciones. Ese es nuestro objetivo desde el Pragmator de Agilidad. Y el día de hoy tenemos el gusto, como les decía, de estar con Juan de Dios Londoño para conversar de un tema bastante interesante, ¿cierto? El Pragmator lo hemos llamado aprender a cerrar, cerrar para aprender, una vida dedicada a la gerencia de proyectos. ¿Y quién más, Juan de Dios, que tú para que nos converses sobre este tema? ¿Cierto? Entonces, sin más preámbulos y entrando en detalle, primero que todo, Juan, gracias de nuevo por aceptar este espacio, gracias por estar aquí. Y yo no, yo me quedo corto en presentarte, yo no quiero presentarte. Generalmente no presento a las personas que vienen aquí, yo les pido a las personas que vienen aquí que nos cuenten, venga, ¿por qué los invitaron? ¿Quién es usted, Juan de Dios? Usted, para mí, un honor tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿quién es Juan de Dios Londoño? Gracias, no, pues fácil. Básicamente, una persona que tiene una compañía hace 38 años, toda una vida, dedicado a la gestión organizacional de proyectos, sistemas expertos. Soy docente universitario de posgrado en gerencia de proyectos por pasión. Llevo casi unos 35 años dedicados a ese quehacer. Y también soy un apasionado por el saber y por compartir. Mejor dicho, me encanta tertuliar. Cuando me dice, venga, conversemos, yo, chuleado. No hay nada más bueno que conversar, claro, obviamente. Y también, pues, soy un apasionado por un tema que se llama la paremiología. Eso suena como raro, pero No entendí, ¿con la qué? paremiología. La Paremiología. paremiología, sí, es el estudio de las frases, los refranes, los dichos populares y las frases bonitas. Y entonces yo quiero protegerme para esta conversación con una frase típica, usando la palemiología, que dice que los médicos también se enferman. ¿Y por qué Mm. viene eso a colación? Porque hoy vamos a hablar sobre el cierre. Y alguien dirá, no, pero Juan de Dios no cerró bien, pero en la empresa no cierra bien, pero le pasa esto. No, muchachos, lo que pasa es que los médicos también se enferman y también se mueren. A veces Mm. cerramos bien, a veces no cerramos bien. Ok, entonces todas esas personas que hablamos con dichos en la boca somos Nos, en- pademiólogos. nos encanta la paremiología, sí, señor. Pademiología y pademiólogos. Vea qué interesante, Juan. La primera perla que me llevo el día de hoy, la pademiología. Qué Sí, bueno, señor. Juan. No. Yo tuve como la intención desde hace rato que conversáramos porque te he reconocido desde hace muchos años y desde esa labor que has venido enseñando a mucha gente en este tema, la gerencia de proyectos. Y yo recuerdo que yo te invité a conversar y que cuando te invité a conversar, pues lo primero que me diste fue, déjame pensarlo, ¿cierto? Esa fue la primera respuesta. Pero después de que me dijiste, déjame pensarlo, pasó algún tiempo, ¿cierto? Y cuando te dije, venga pues, señor, que vamos a ponerle tema a esto, usted me dijo, ¿sabe qué, Weimar? Yo quisiera que habláramos del proceso de cierre. Sí, hombre, Sí, ok. sí. Y yo te dije, hombre, Juan de Dios, qué tema tan interesante. ¿Por qué el proceso de cierre? ¿Por qué hay que hablar del proceso de cierre, Juan? ¿Por qué Mira, cerrar para aprender? Mira, cuando uno habla de proyectos o de productos en general, uno generalmente podría identificar varios estados en su vida, en su ciclo de vida. Uno podría hablar de una idea o de temas de iniciativas, podría hablar desde temas de preparación, formulación, evaluación, planeación de proyectos, o podríamos hablar netamente de la ejecución
o de los monitoreos y control y seguimiento o del cierre. Yo creo, cuando me hiciste la invitación, quizás por la edad que tengo hoy día, que son 65 años, ya yo voy viendo la vida, y ya estoy pensionado hace 3, uno va viendo la vida desde otro estado y va entendiendo la importancia del cierre de proyectos, del cierre de una fase, del cierre de una entrega, del cierre de una relación, el cierre de la vida, el cierre de un sueño. Y todos esos elementos empiezan a uno a ir convenciendo lo que vea pilas. Todo tiene una fecha de vencimiento, hay una fecha de caducidad. Y cuando usted dice miércoles y toma conciencia de que tienes fecha de vencimiento, tú estás muy joven, mi hijo está muy joven, pero cuando tiene uno conciencia de ese dato, ya uno empieza a aprender más y a valorar más el cierre. Ahora, sí, conversemos un rato del tema. Sin embargo, obviamente, así mencionemos la palabra proyecto, obviamente lo que digamos y lo que reflexionemos va a estar orientado pues a muchas cosas, desde un entregable o perfectamente la vida. Hay un otro estado en el ciclo de vida de un proyecto que la gente no menciona mucho y quizás podría ser tema para una siguiente conversación, y es el tema del post. O sea, lo que pasa después de la entrega, después del cierre, qué pasa con ese hijo, qué pasa con ese producto. Pero no, Ujú. ese no es el caso. Vamos a concentrarnos hoy, como te dije, a que hablemos un poco sobre esas lecciones de vida sobre el cierre. Y como te dije hace un rato que me encantaba la paramiología, entonces dije, bueno, voy a sacar dos frases para esta conversación. Una frase Ujú. corta, ahí la acabo de poner en el chat. Una frase que dice, el cierre es una forma de aceptar que has terminado algo. Alguien podrá decir, no, pues cuando yo se acaba de descubrir que el agua moja. No, 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 no. Lo obvio a veces no es tan obvio. Mm. Y si alguien dice, no, es que esa palabra, pues sí, eso es muy lógico, muy... Entonces venga, que tengo otra frasecita que la voy a compartir también acá porque van a ser la guía de esta conversación. Yo por aquí tomé mis notas y entonces quiero compartirla aquí en el chat. Y esta sí El es cierre una es frase, una forma de aceptar que has terminado algo. Esa es la primera. El cierre es esta la una forma de corté. aceptar que has terminado algo. Y esta sí tiene mucha más filosofía y es la columna vertebral de la conversación que vamos a tener hoy. Puse a sacar una frase donde, bueno, yo quiero que quede un mensaje. Y venga, démoslo desde el principio, para que tengamos desde el principio una promesa de valor y cuando cerremos, valoremos contra la promesa de valor. Y ya Mm, empezamos a hablar de cierre. ok. O sea, lo primero que acabo de coger en el aire es, para cerrar, se cierra desde el principio, definiendo claramente qué es lo que voy a hacer. Y entonces tú Totalmente. dices, cerrar bien no es solo entregar, es reconocer, agradecer, aprender y soltar. Cerrar humanamente es dejar espacio para lo nuevo, con sentido y no con prisa. Ok, Bueno, sobre eso es que vamos a conversar un rato y esa es la razón del tema, realmente, hombre, Weimar. ok, ok, ok. Venga, hablemos de esa primera. ¿Cómo así que, pues eso sí suena como el agua que moja, ¿cierto? Aceptar que has terminado algo. Y es que la gente no acepta que terminó, ¿o qué? O es que, a ver, yo tengo historias en las cuales he visto que usted se encuentra con una exnovia después de 10 12 años y todavía le hacen reclamos. Y yo digo, ah, esa relación no cerró bien, ¿sí o qué? O alguien no aceptó que algo había terminado, ¿o qué? ¿Cómo es eso? Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando uno cierra, realmente hay varias sensaciones que pueden quedar en el aire sobre el tema del cierre. Ujú. Yo pienso que hay personas que realmente tienen una sensación de pronto de que dicen, no, ¿sabe qué? De alivio, porque realmente esa aceptación ya no es tan aceptación, realmente queda una palabra de alivio porque la persona lo que está diciendo es, no, menos mal escapé, menos mal salí de ese tema. O pueden haber otras personas donde la sensación de ese cierre y de aceptación sea más bien una sensación de duelo, en donde ese duelo realmente es porque, bueno, uno puede pensar, venga, me quedé sin trabajo, o venga, yo estaba enamorado de la gerencia de proyectos, ahora cierro, entrego un producto, pero estoy enamorado ya del producto. Y entonces lo que se dedica es a pensar en el producto más que en la gerencia de proyectos. Yo a eso lo llamo un asunto, y no me quiero salir del tema, que lo llamo el mal de vereda. Ujú. El mal de vereda, algunos dicen, "Bueno, que de dónde salió esa vaina. Esa vaina sale del servicio médico. Y no me quiero ir mucho del tema, pero no sé si te has dado cuenta que muchas veces los servicios, los médicos que van a las veredas o a las fincas a prestar pues a los municipios a prestar un servicio, terminan enamorados de alguna persona, se comprometen, se quedan allá y de pronto el foco de la medicina se va perdiendo por otras razones.
Eso nos puede pasar en la gerencia de proyectos. Entonces Mm. son simplemente dos ejemplos que te quería sobre el tema de la aceptación. Ok, ok. Yo te decía que hablar de este tema del cierre me parecía muy interesante, y siguiendo como esa línea, porque es que muchas veces en el cierre está la validación de la promesa, como tú lo decías ahorita, ¿sí? Cuando uno está cerrando, digamos que es el momento crucial, y lo que nos ha enseñado, digamos que algunas prácticas de la agilidad en su momento fue no espere para cerrarlo todo al final, garantice que lo va cerrando todo a poquitos. Y yo recuerdo que cuando estudiábamos gerencia de proyectos, pues desde el principio, en los fundamentos del PMI, ¿sí? Decían que un gerente que no cerraba proyectos no era buen gerente, ¿cierto? Que no cerraba proyectos no era buen gerente. Mm. Entonces, no sé, yo quisiera que nos contaras un poquito desde esa experiencia, de esos vastos 38 años en la empresa privada, pero también desde la academia, ¿qué es lo que vos ves en esos procesos de cierre? ¿Qué es lo que va sucediendo en ese contexto? O sea, porque es que la gente no cierra. Bueno, primero, permíteme poner en contexto pues a los asistentes y a con quienes estamos conversando sobre algunas prácticas que existen formales para el tema del cierre, para Ok, que de pronto claro no se que diga sí. que estamos inventando las cosas. Realmente Ujú, del cierre se habla hace rato y hay un marco que es el del PMI. PMI es un instituto que tiene pues obviamente un estándar que es el PMBOK y en él se habla sobre 5 procesos que los mencioné hace poco, que es el inicio, planeación, y el cierre. Eso no es ninguna cosa nueva, realmente eso es puro PHBA, eso viene mm, desde Deming. Pero yo quiero aprovechar lo siguiente porque ha habido una mala interpretación de este ejercicio. Y algunas personas han criticado este marco, que es muy universal, un estándar, el PMI, lo han criticado porque creen que un proyecto tiene que ser secuencial. Yo planeo, yo ejecuto, yo controlo y luego cierre. Y no entendimos el mensaje verdaderamente del marco del PMI y era que esos 5 procesos se viven en cada fase del proyecto. Entonces, si yo tengo un análisis, el análisis inicia, se planea, se monitorea y se cierra. Si el diseño, la misma historia. Entonces, para resumirte, un buen marco que trae muy buenas prácticas es el PMI. De hecho, trae un conjunto de elementos que tú necesitas para hacer un buen cierre, que el acta, que los documentos, que los entregables que se van a aceptar, una línea base, los acuerdos, te propone técnicas para manejo de equipos, para manejo de la data y te dice que mínimo debería salir de un ejercicio de cierre, como es el mm, caso de un acta, como un contrato, lecciones aprendidas, etc, etc. Ese es un marco. Obviamente hay otros marcos metodológicos u otras prácticas de agilidad, donde pues tú eres mucho más experto que yo, donde está el tema del Scrum, el Kanban y otros, donde ellos no hablan particularmente de un tema del cierre, mm, no es una fase única que exista, pero permanentemente te están diciendo, venga, este es un proceso continuo de inspección, de adaptación y de mejora, y te invitan a unas ceremonias, como es el Sprint Review o el Sprint Retrospective, donde usted lo que está haciendo precisamente es el cierre. Entonces, hombre, Weimar, si hay marcos. A ver, ujú, no quisiera terminar, para que tú de pronto pues hagas algún comentario sobre estas prácticas ágiles, sin mencionar uno que a mí me parece que es bien bonito y que yo invito a la gente a que lo estudie. Y son las prácticas de los modelos, del modelo del señor Bruce Tuckman. mm, Tuckman tiene todo un ejercicio de manejo de equipos y el hombre tenía identificado 4 procesos básicos, que era un equipo se forma, un equipo tiene problemas, hay una fase de tormenta, luego viene un tema de normalización donde se pone el equipo a que venga, pues mijito, que aquí estas son las condiciones, y luego viene un tema de desempeño. Hasta ahí. Pero hace mm, rato, en el año 77, para que tú todavía no nací, el año en que fundamos la compañía, más o menos por los lados, de que creó un nuevo estado y dijo, venga, venga, esos 4, pongámosle uno adicional, y es el de la disolución o cierre. Ese ujú, punto tiene muy buenas lecciones para los que estén interesados en aprender más de cierre, porque ahí rescató 4 cosas que para mí son fundamentales, el señor Tuckman, y que los demás modelos hemos aprendido. Porque muchas veces aquí no estamos diciendo nada nuevo, entonces alguien ya lo dijo. Y el tipo ya lo que dice es, venga, pilas, pilas con el reconocimiento, pilas con el tema de la reflexión, el tema del ritual y el tema de la transición. Entonces, ujú. mira, hay unos marcos. Yo quería como poner en contexto, si quieres ahora te cuento sobre qué he visto en las prácticas, en las empresas y demás, pero te quería poner en Sí. contexto para los demás Pero que antes de que entremos en ese detalle, quisiera como quedarme un poquito en ese punto que nos acabas de ilustrar, como a modo de síntesis y para
para plantear esto. Y es, lo primero que te escucho es, de una u otra forma, en algún momento, mucha gente le tiró piedra al marco del PMI y tú Sí, estás haciendo una defensa de eso y yo creo que los que hemos estado transitando ese camino somos conocedores y reconocedores del gran valor y conocimiento que nos aporta. Entonces, como dirían por ahí, primero mi primaria, hay que volver a los principios y el PMI produjo mucha información valiosa alrededor de la gerencia de proyectos, sigue produciendo información valiosa y están invitados todos a volver a beber de esa fuente. Fue lo oh, primero que te escuché, permíteme interpretarlo de esa manera. perfecto. Lo segundo es, nos llevas al segundo plano y dices, venga, pero dentro de las metodologías ágiles, efectivamente, las metodologías cuando empiezan a hablar de la inspección y la adaptación, lo que permiten es invitar a que efectivamente periódicamente estemos cerrando para confirmar si estamos entregando valor y a eso les llegamos a la entrega continua de valor, ¿cierto? Y en todos los entornos donde estamos apuntando a tener un ritmo sostenible de entrega de valor, ritmo sostenible de entrega de valor. Pero ese tema de lograr un ritmo sostenible es que el ritmo tiene cadencia, ¿cierto? Y esa cadencia empieza con un inicio y un cierre, inicio, cierre, inicio, cierre, Mm. inicio, cierre, inicio, cierre. Mm. Entonces, efectivamente, viene eso. Pero me quedo con ese último planteamiento que haces de Tuckman, del modelo de Tuckman y la evolución de los equipos, porque probablemente en muchos escenarios, lo que tú dices es, con el modelo de Tuckman, se rescata ese gran valor de disolver al equipo, ¿cierto? Así como nosotros hemos dicho, venga, tiene un gran valor fortalecer al equipo. Existe un gran valor en el disolver Mm. el equipo. Y más que disolver el equipo es tal vez utilizar esa energía de cerrar como una energía de evolución de esos individuos que ya no van a ser equipo, pero que de una u otra forma, gracias a estar en ese equipo, lograron otras cosas, ¿cierto? Es Listo. como lo que te escucho. No sé si te merece algún comentario de eso antes de que nos contes qué es lo que ves, porque yo veo muchas cosas en el cierre o en la incapacidad de cerrar en algunas posibilidades, pero tal vez vos que estás ahí en ese terreno día a día, todos los días, ¿qué es lo que uno está viendo? ¿Qué se está viendo? No, perfecto. Yo creo que lo ha resumido muy bien. Lo que quería simplemente era mostrar que no estamos aquí inventando nada, que realmente existen ya marcos y propuestas sobre cómo hacer un buen cierre. Pues. Ese es el ejercicio y creo que está bien planteado. O bien sea para un producto, bien sea para un proyecto, o bien sea para un equipo. Mm. Excelente. Y uno puede transferir conocimiento de esos marcos a su vida o a sus procesos normales. Ujú. Y uno de Totalmente de los acuerdo. aspectos que destacan esos marcos, y simplemente como para que me ayudes a complementarlo, es hey, un elemento fundamental como lo plantea Tuckman y es el reconocimiento del logro, ¿cierto? Sí, El hombre, sí, reconocimiento del total. logro. Y cómo utilizamos la energía del logro como inyección, ¿sí? Energética, de intención, de voluntad para que la gente pueda seguir manteniendo el proceso. Y entonces miren lo importante de estar cerrando, porque la energía del logro alimenta la posibilidad de seguir creciendo, Total. por ejemplo, ¿cierto? Total. Y mencionabas otros tres elementos que se me escapó y hubo uno que me llamó especialmente la atención de los que mencionaste. Entonces es Era el el ritual, reconocimiento, reconocimiento, la reflexión, la reflexión. el ritual y la transición. La transición. Ese del ritual me queda muy bonito, pero me interesó mucho, mucho ese tema de la transición. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo entender eso? Pues venga, amarrémoslo con el siguiente punto que te quería comentar es ¿qué encuentro yo? Ajá, Y ahí está asociado una de las problemáticas. claro, de una, a ver, ¿cómo lo ves? Básicamente es, si Tuckman dice que hagamos esto, pues hombre, ¿qué las compañías no hacen? Pues lo que Tuckman dice que se haga. Por ejemplo, ¿qué Mm, encuentro yo o qué he encontrado en algunas compañías con mis estudiantes, que han sido una cantidad, yo pues, llevo ya 30 más años dictando clases, y uno que siente? Hombre, he visto de todos los sabores posibles sobre lesiones en temas del cierre. A mí me gustaría si pronto los asistentes nos pueden compartir por el chat, yo no lo estoy viendo, pero si alguien puede compartir cuál fue su cierre más exitoso y por qué, o cuál fue su cierre peor y por qué. Sería muy mm, interesante porque al final revisemos esa lección aprendida. Pero ahora sí, yo que he encontrado, hombre, primero, yo no sé qué le pasa al ser humano, pero no aprendemos de las heridas o de las cicatrices. Es diferente, una herida te queda abierta, la cicatriz sana, pero en la vida de proyectos, en la vida laboral, uno tiene heridas y tiene cicatrices con las que uno tiene que
tiene que convivir. Pero lo simpático del asunto es que parecía que no aprendemos. Yo me estaba preguntando mucho el asunto, hombre, Weimar, porque dice, pero ¿por qué no aprendemos? Entonces hace la pregunta, ¿pero quién es el que aprende? La empresa. Pero la empresa ¿dónde aprende? O es la persona, pero la persona se va. Entonces ahí viene el tema de la transición. A veces no entregamos las cosas como deben de ser. Entonces yo eso he notado que la transferencia de experiencias, de conocimientos es muy informal, porque Mm, nuestra cultura no es dada a hacer actas, no somos dados a escribir, no nos gusta redactar, no registramos. Entonces eso ha sido un pequeño problema que queda cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Cada miembro del equipo tiene una experiencia, pero para él no la comparte, no para la organización. Ese es el tema de la bendita transición, del bendito paso. ¿Qué más? mm. ¿Qué más he observado? Bien, es el tema de que cerramos con mucha prisa y sin ritual, lo mismo que acabamos de mencionar. Y yo creo que en el fondo somos culpables por el tema de hoy día. Hoy día todo es, bueno, para allá. Es que la competencia, es que la velocidad, es que la agilidad, y confundimos agilidad con velocidad. Entonces creemos que cerrar con prisa y sin rituales para ir a un go-to-market de una es ser ágiles. No, 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 es diferente. Velocidad, agilidad. Entonces ese ha sido otro problema que observo con mucha frecuencia. Ese último, antes de que sigas avanzando, ese fue uno de los grandes problemas que le cargaron a la agilidad, ¿cierto? Y por ahí decían, es que ese libro de hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo probablemente creó esa sensación de que estás mencionando. Pero entonces mira que tú dices, velocidad es distinto a agilidad. Y probablemente cuando invocas el cierre, lo conectas con la agilidad, como, a ver, ahí hubo como una conexión que no logré como hilvanar, que tú dijiste, listo, en este momento probablemente ese proceso no solo de transición, no solo ese ritual, de dejar ese saber y de mantener ese saber, no diría, tú dices, un problema es que la gente ya no documenta, no, eso ya no es libro, eso ya ponga Gemini, o ponga que le tome el acta y eso ya sale. Ah, sí, y eso, entonces, no vamos a tener problemas, entonces es fan de cierre, porque entonces mira que ahí van a quedar lecciones aprendidas documentadas. Ah, Ah, o por decir algo, eso que decías es, uy, y entonces, venga, pues, no sé, ¿cómo lo escuchas? No sé si te saqué de la línea de lo que y no te pregunté no, no, nada. no, 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 está bien y salgo también de la misma defensa de que muchas veces confundimos ese tema de darle tanta importancia al finish. Y realmente el tema no es de finish, el tema es de closure, o sea, el tema no es de finalizar, el tema es de cerrar. Y yo tengo todo un ritual. Yo he reflexionado sobre qué debería tener un buen cierre y si quieres te comparto en un momentico cuando termine la lista de lo que he encontrado como con las compañías, pero creo que hay unas buenas prácticas. Y cuando te hablaba de lo de de la agilidad, es simplemente para rescatarte que muchas veces sí confundimos, y los jefes sobre todo el C-Level, confundimos mucho el tema bendito de que todo es para allá con agilidad y no, eso es diferente velocidad, agilidad. Entonces a veces nos están forzando a que hagamos los cierres sin el ritual y sin cómo debe ser. Me refería Mm, básicamente a Sin eso, darle el tiempo al tiempo. sin darle Oh, tiempo al sí. tiempo, correcto. Ok, ok. Otro tema que es muy normal es el bendito, los cierres administrativos. Los cierres administrativos no son buenos, o sea, a veces no se documenta. Entonces, como le decimos en Gemini, bueno, vale, vale, te valgo, puede haber usarse en herramientas. A veces no tenemos métricas definidas, pero hay un punto, el que te quiero traer a colación, porque ese sí lo veo con mucha frecuencia también, y es este. La mayoría de las compañías no tienen buena claridad sobre el manejo de lo que es el portafolio de proyectos. Es decir, no sabemos con qué proyectos somos capaces, con cuáles sí, con cuáles no. No manejamos un tema de gestión de la demanda y la capacidad. No sabemos priorizar los proyectos basados en métricas, en objetivos, en OKRs, en lo que sea. Y muchas veces hacemos el proyecto, inclusive hasta muy bien hecho, que no había que hacer. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hacer muy bien hecho el proyecto que no había que hacer. ¿Dónde viene el tema? El tema viene es que no sabemos cerrar a tiempo esos benditos proyectos. En otras palabras, nos da muy duro lo que se llaman los hard choices, es decir, esas benditas decisiones difíciles que hay que tomar. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejamos los proyectos y ahí es al contrario, ahí no es porque hagamos un mal cierre, no, es porque no cerramos.
Es que, ojo, que no solamente cerrar, es también saber en qué momento hay que cerrar. Entonces, a veces tenemos unos proyectos que no había que hacer, o sabemos que no van para ningún lado, y los dejamos, y los dejamos, y los dejamos. Ahora, ojo, yo caigo ahí. Por eso al principio me quise curar en salud. Los médicos también se enferman. Hombre, Ujú. O sí, sea, yo también has me- tenido proyectos que sabías que tenías que cerrar he tenido y no los proyectos. cerraste a tiempo y dijiste después, pero ¿por qué si yo sabía que los tenía que cerrar? Total, No no, los cerré. totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Mm. Entonces, hombre, esos son algunos de los puntos que yo sí observo pues con las empresas. Pero Y mira que, me empatabas con algo. Bueno, y entonces, ¿qué hay para hacer? Ah, pero espérate que es que para hacer un montón de cosas con eso que me dijiste ya traen un poco de cosas, pero es que quisiera como tratar de sintetizar eso que te escuché muy rápidamente. Y es que lo que yo te escucho es difícil cerrar cuando no sabes qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Es difícil cerrar cuando has invertido un montón de energía, un montón de recursos para hacer algo. mm, Es también vale. difícil matar lo que has creado. Sí. Es Mm. difícil tomar esas decisiones difíciles. O sea, ¿why? ¿Por qué? Si uno dice, pero yo te voy a contar una historia de una vida pasada aquí rápidamente a compartir con el público. Y es que yo tuve un proyecto en alguna oportunidad que cuando lo miramos, yo lo miré por encima y yo dije, tiene cara de enfermo terminal. Dejémoslo que se muera y lo cerramos de una vez y ya, tiene cara de enfermo terminal. Y Yo entonces, cuando queremos en ese proyectos entonces, zombies también a veces. bueno, entonces mi jefe me dijo, no, Weimar, aquí no dejamos que los enfermos se mueran, aquí los salvamos. Le dije, pero hombre, ¿cómo me va a poner a operar ese enfermo terminal, hombre? Que mire que eso termina siendo un problema, ponerse una... Mire que nada más que el tiempo de quirófano, todo lo que usted le va a poner a eso, no, no, Weimar, hay que salvar a a ese muchacho. Pues efectivamente, nos metimos a salvar al muchacho y el muchacho se murió ahí en el quirófano, ¿cierto? O sea, porque cuando en ese entonces todavía las prácticas de analizadores de código estático apenas estaban llegando y cuando le corrimos el analizador de código estático de cuánta deuda técnica tenía el proyecto, tenía el doble de lo que habíamos desarrollado. O sea, se había desarrollado, eso es otra vida, otra experiencia, no lo conectemos con Pragma, por favor. Eso es ¿cómo se dice? Una herida de Ya, guerra, la había ¿cierto? Una pasado. herida de guerra, con lo que tú estás diciendo, con el que hay veces que hay cosas que sabemos que tenemos que cerrar y no las cerramos, Así es. ¿cierto? Y tú dices, es que el ser humano es muy complicado y tú decías, pero es que yo he estado reflexionando sobre eso. ¿Y qué has encontrado? ¿Has encontrado alguna respuesta de por qué somos así? ¿Por qué en las organizaciones nos comportamos así o por qué en los equipos tomamos así? Porque se supone que las organizaciones son las personas. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, pues a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, hay N cantidad de explicaciones, pero Ujú, ninguna es la única, ninguna es la válida, ninguna es la que "Ah, es ujú, que por aquí". Yo, ¿qué te puedo decir, hombre? Echémosle la culpa desde arriba, los C-levels, los directores. Hombre, un director a veces no ha entendido o no entiende la importancia de lo que es el registro, la administración, el despliegue, la socialización de una lección aprendida. Entonces, ¿qué pasa? La gente la embarra, la gente no cierra un proyecto, debió haberlo cerrado y pasado mañana vuelve y lo mismo, otro proyecto similar y lo mismo, no lo cierran o sí lo cierran anticipadamente. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Yo pues que no voy a decir que esa es la única, no, hay muchas explicaciones, pero una es los C-levels no somos conscientes de la importancia de lo que es el registro, la identificación, la socialización, la documentación, de lo que son las cicatrices o las heridas, y llamémoslo si quiere de manera más bonita, una lesión aprendida. ¿Qué pasa? Los mismos a nivel medios y a nivel más operativos también somos culpables, porque existe una apatía impresionante al registro. Entonces, lo que me pasa y que yo debería socializar para que otro lo entienda, tampoco lo registro, tampoco queda como una lección. Entonces, ahí viene para mí uno de los temas más importantes si me preguntar, bueno, entonces, bueno, listo, ya dijiste qué problemas hay más metodológicos. Entonces, ¿qué pasa hacer para un buen cierre o qué es un buen, más bien, cuál es un buen componente del cierre? Yo digo, el bendito tema de las lecciones aprendidas, que de hecho eso hace eco con lo que mencionabas en la invitación que hiciste para que la gente asistiera a este conversatorio.
Y vos decías en la invitación, cómo transformar lecciones aprendidas en acciones poderosas. Y le pegaste al tema donde era, porque es que la palabra lecciones aprendidas es muy importante. Ahora, aquí viene un asunto clave, hablando de lecciones aprendidas, y es que la gente, yo lo he hablado con muchas empresas, no, aquí tenemos lecciones aprendidas, no, tenemos una lista en SharePoint, no, las tenemos en Excel. Yo me hago una pregunta, pero que no va a sostenerse nadie. Venga, ¿usted qué tiene? ¿Banco de lecciones aprendidas o tiene un cementerio de lecciones identificadas e inclusive hasta documentadas? Porque aquí hay un detalle súper clave, y ojo con lo que te va a decir Weimar. Una cosa es una lección identificada, documentada, y otra cosa es aprendida. Para llegar a ese nivel, tiene que ser que se vuelva una competencia. Entonces, pilas con lo que voy a explicar acá. Uno muchas veces dice que es una competencia, que es una habilidad. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, uno dice, una competencia es hablar, por ejemplo, yo tengo la competencia de liderazgo, tengo la competencia de trabajo en equipo. Momentico, momentico. ¿Qué es una competencia? Es un conocimiento, es una habilidad, una destreza, ojo, que modifica el comportamiento. Esa es la palabra clave. Entonces, cuando uno habla de que en los cierres, ¿qué debemos de estar haciendo? Una de las muy buenas prácticas es que las lecciones aprendidas se vuelvan una competencia de la organización. Es decir, que la organización adquiera ese comportamiento, tanto como experiencias positivas como experiencias negativas. Si no lo hacemos, eso no va a funcionar. Me permite tratar de sintetizar lo que me ha dicho, que me parece supremamente valioso. Dale, dale, Wilmer. Lo que yo te estoy escuchando, Juan, es, miren, ya sabemos que no cerrar bien es un problema, pero probablemente parte de la solución de ese gran problema es que nos hagamos conscientes de la lección aprendida, ¿cierto? Y que nos hagamos conscientes a todos los niveles, ¿cierto? A todos los niveles. Ese es un primer elemento. Es decir, señor C-Level, si tuviésemos que poner una recomendación de Juan de Dios Londoño o regalarles el libro de lecciones aprendidas de Juan de Dios Londoño sobre gerencia de proyectos, ¿cierto? Si tuviéramos que hacer una recomendación, tú ya dices la primera aquí antes de esa pregunta que después te la voy a volver a hacer. Entonces no vale esta respuesta, me tiene que dar otra. Listo. Y es, el C-Level debe hacerse consciente de la importancia de la lección aprendida, de documentarla, registrarla y no solo documentarla y registrarla, sino garantizar que se vuelva una capacidad. Y ahí voy a evolucionar en lo que acabas Sí, de eso. plantear. ¿Mm? Dentro de Pragma nosotros no hablamos de competencia, o más que hablar de competencia, es que hablamos del concepto de capacidad. Y es que ¿Mm? la capacidad es una ¿Mm? competencia que me da un resultado, ¿cierto? ¿No? Si usted Correcto. tiene la competencia pero no da el resultado, pues no tiene la capacidad, ¿cierto? Esa ¿Mm? es como la lógica. Y efectivamente la competencia lo asociamos a un comportamiento. Entonces tú lo que estás diciendo, tenemos que garantizar que cada una de esas cosas que aprendimos se convierta en un comportamiento que verifique un resultado en la organización para que se haga de la organización y de la práctica organizacional. Y eso se puede llamar una lección aprendida. De resto, lo que usted tiene es un conjunto de información, porque entonces yo ya te iba a mandar o ya te iba a decir, vení, ¿qué pasa con esos sistemas de gestión del conocimiento? Y nos da para que tengamos otra charla de mucho rato. Pero parte de lo que uno dice es, los sistemas de gestión de conocimiento toman relevancia en el momento en que yo puedo hacer del saber implícito un saber explícito, ¿sí? De ese saber Sí. tácito explícito. Sí, Y ese así es. saber tácito y explícito es lo que aprendí en ese proyecto. Entonces me voy a quedar con eso que estás planteando y que me parece súper recontrapoderoso. Y voy a relatarlo así para que me lo complementes. El C-Level debe ser consciente de la importancia de llevar la experiencia positiva o negativa a comportamientos que muestran resultados verificables y replicables en su organización. Y hacer todo ese proceso completo es lo que va a permitir que se conviertan en organizaciones de aprendizaje que Así es. capitalizan el cierre de lecciones aprendidas, el cierre y su componente de lecciones aprendidas para que efectivamente sean aprender y seguir creciendo. ¿Cómo Eso. lo hice? Y le complemento. No, parecía que Bien. estuviera viendo el resumen de ChatGPT, pero excelente, pues. No, súper, súper guau. Falta, pero complementémosle algo. Y es, involucremos en esa descripción que hay que hacer el rol de los gerentes, de los niveles medios y de los temas operativos.
porque estos benditos son los que tienen que decir qué les está pasando. A veces el de Ujú. arriba no lo hace la lectura. Entonces, el de arriba sí todo lo que dijiste y motivar a que los otros hagan el ejercicio. Pero Oh, permíteme que mientras hablas, que hay en cuenta hay unos detalles que son chéveres cuando hablamos de lecciones aprendidas. Primer detalle, uno por error cree que las lecciones aprendidas se registran cuando se hace el cierre. Este tema lo traje a colación porque estamos hablando de aprendizajes, pero ojo, ujú. una lección aprendida se registra en cualquier Cuando sucede, instante de la vida de un proyecto, de un producto, no al cuando final. sucede. O Ujú. desde el mismo comienzo, que sea una idea, puede que la idea no funcione. ¿Y cómo no funciona? Por tal razón. Regístrelo por tal razón. Entonces, las lecciones aprendidas se registran en todo momento, no solamente al final. Ujú. Primer detalle. Segundo detalle. Hombre, la principal, para mí, lo que he vivido, la principal fuente generadora de lesiones aprendidas, de cicatrices, de heridas. Bueno, hay muchas, pero la principal para mí está en lo que llamamos o la línea base, o en las especificaciones, o en el plan, en el inception, es decir, en ese primer elemento donde yo levanto la mano y me comprometo. Y luego hay una realidad. Cuando comparo esos dos, llámelo como quiera llamarlo, ese ejercicio es lo que para mí da la principal fuente generadora de lesiones aprendidas. ¿Cuál es el problema? No tenemos plan, no tenemos línea base, no tenemos requisitos, no tomamos las cosas, luego lo que vaya apareciendo, pues, ¿contra qué lo voy a comparar? No hay contra qué comparar. ¿Listo? Sí. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Y ya una recomendación, pues una recomendación aquí, mientras hablabas, que hay en cuenta, y es que es muy importante que definamos desde el principio del proyecto, desde el principio de lo que estemos trabajando, desde el principio de una negociación, desde el principio de una relación, desde el principio del contrato, cómo lo vamos a cerrar. Y me explico. No hay nada más bueno que uno definir cuando está enamorado las cosas, porque después no sabes contra quién estás terminando, quién se voló del equipo, quién no se voló, quién quedó, quién está bravo. Tú te casas con alguien, pues no sabes con quién te separas. Es decir, una recomendación importante es, ahora que estamos enamorados, venga, definamos cómo va a ser el tema del cierre del proyecto, del contrato y las demás cosas. Quería como redondearte, apoyar las reflexiones tuyas. Súper poderoso eso último que mencionas y yo simplemente por ejercicio mental me quiero quedar con eso que planteas y es que desde el desayuno sabemos cómo va a ser el almuerzo, dirían por ahí, ¿cierto? Ujú. Para utilizar ¿cómo se Eso, llama? ¿La para usando qué? la paremiología. La paramiología, Sí, usando la paramiología, ¿cierto? Que ya aprendimos los que estamos en este espacio, que es la ciencia que estudia las frases célebres. Entonces, desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. ahí Entonces, lo desde el puse en el principio chat. preparemos eso, ¿cierto? Preparemos eso sí es bien poderoso. Mira que ya decíamos que el sí debe ser consciente de ese proceso y también de estimular que el resto de la organización tenga la conciencia de la importancia de estar documentando o capturando esa información, ¿cierto? O sea, invitando a que seamos sensores. Nosotros dentro de Pragma hemos hablado de ese concepto como la capilaridad, ¿cierto? Ujú. Y es que la capilaridad se logra en la medida que tenemos sensores en diferentes escenarios, ¿cierto? Entonces todos los equipos se convierten en sensores de oportunidades o de señales que muestran la desviación de lo que estás planteando, ¿cierto? Entonces, claro, si yo no sé para dónde voy, difícilmente llegamos, ¿cierto? En Pragma decimos, venga, pues, un líder tiene que saber dónde está, para dónde va y cómo va a llegar. Y es lo primero, ¿cierto? Sí, Es lo primero. así es. En esa línea, Juan, y viendo que el tiempo va corriendo, que va corriendo, yo quisiera que nos contaras una experiencia, no sé si de pronto tienes una de eso que le estabas preguntando al público ahorita, ¿cierto? Y es, mira, una experiencia de un cierre, bueno, éxitos muy chévere, que eso sale uno contento, ¿cierto? Pero uno que no fue tan chévere. ¿Tenés alguno que nos quisieras compartir o no, venga, no me hagas esas preguntas improvisadas? No, 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 todos los días se vive. Pues te puedo contar, hace 60 minutos viví uno. Ajá. Hombre, fue un cierre no poderoso para ambos lados, para el cliente y para nosotros, porque pareciera que hubiéramos tenido un maleficio. El Ujú. cliente aprobó un proceso internamente, nunca lo recibimos nosotros. Nosotros visualmente estamos en otro proceso
y realmente hicimos lo que, o sea, hicimos las cosas diferentes a lo que el cliente había aprobado internamente. En resumen, el proyecto terminó, se cerró abruptamente, el servicio no va más, razón o moraleja, tema comunicacional, tema de claridad, tema de socializar. Y yo creo que ese es el bendito problema. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el problema que usted tiene en los proyectos? ¿Cuál es el problema cuando usted tiene alguna dificultad con su esposa? Hombre, tema comunicacional. Entonces te resumo, sí, todos los días vivo problemas y te resumo, si me dices, dime una razón, el bendito tema comunicacional. Pues para no entrar como mucho detalle. Ok, ok, Es más, Weimar, pues te cuento. Eh, Dejemos en el link de esta conversación un libro que yo elaboré al principio de este año sobre 50 reflexiones sobre la gerencia organizacional de proyectos, que te había mencionado. Inclusive te lo ok. compartí, yo no creo que te lo compartí. Yo Y ahí creo hay que una, me lo compartiste en algún momento y ahí yo le hay- hice una leidita previo a su publicación. eso, ya me acordé que vos participaste leyéndome algunas de las ideas que habían ahí, exactamente. Hombre, ahí hay una recolección de 50 reflexiones que van desde el inicio, 10 para inicio, para planeación, y tengo 10 que van para el cierre. Van con cierto toque sarcástico, con cierto tema de experiencia. Ahí está plasmada la experiencia que me preguntabas. Y qué tal si nos cuentas algunas de esas, Juan? ¿Qué tal si nos cuentas algunas de esas para que la gente se entusiasme a ir a buscar el libro? No estamos Eh, vendiendo nada, ¿sí? Todo es sí, gratis. sí, no. Pues vamos a poner aquí el link. Hay dos links donde lo pueden Sí. descargar gratis y te ponemos, si quieres, pongo el link donde lo compran por Amazon. No, mentira, es el gratis. No, por ejemplo, son muy cortas. Déjame, por favor, tengo la de memoria. Por aquí yo lo busco. Por ejemplo, ya que me hablas de cierre, te voy a poner, por ejemplo, la penúltima y la última, pues ahí simplemente. Las voy a leer. Dice, organiza, guarda y comparte todos los datos, información, conocimiento y sabiduría creados en el proyecto. De lo contrario, algún líder o incluso tú estará condenado a repetir algunas malas prácticas. No se trata solo de archivar, sino de reflexionar y aprender. La buena noticia: ninguno de estos cuatro poderosos entregables del proyecto se agota al compartirlos. Entonces mira que son pocas palabras, pero están llenas de mucha información. Yo pienso que uno en un proyecto tiene que pensar y guardar y compartir. Ojo, que es diferente. Los datos, información, el conocimiento y la sabiduría son cuatro cosas muy diferentes. Y eso da pie para que conversemos un rato. Por Sí, ejemplo, hablamos de eso. ¿Cómo así? hoy Bueno, día, datos, el conocimiento, la sabiduría. Hoy día una preocupación grande de la gente es, montemos la inteligencia artificial a esto. No, un momentico, despacio. Venga, primero revisemos la carne del tema, la data, los datos, cómo es el tema de la calidad, la seguridad, cómo es el tema de gobierno, la estructura y la arquitectura de los datos. Entonces, mire que los datos son bien importantes. Nosotros tenemos que saber guardar los datos de un proyecto, líneas bases, cargas, contratos, bueno, todo eso. De ahí pasar la información, que la información es cuando tú a un dato ya le pones un significado. Luego a conocimiento, cuando ya tiene una importancia y una interpretación. Y a esa interpretación trascenderle y llevar la sabiduría. Esa parte es la más grande de todas. Porque nosotros sí, nosotros simplemente decimos, no, ¿sabe qué? Ese proyecto se sobrecosteó 10 horas. Bueno, ya me acabas de dar un dato, 10 horas le pusiste información. Conocimiento, no, es que esas 10 horas valen 50 pesos y tuvo un impacto en el proyecto. Sí, conocimiento, pero no, sabiduría es, ¿por qué? ¿Qué impactó? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién perjudica? Entonces, mire que es una escala muy interesante que tenemos que seguir aprendiendo a organizar, a guardar y a compartir datos, información, etc. Y como digo al final de esta reflexión, la buena noticia es que ninguno de esos se agota, que es que esa, pero iba a decir la berrionda, bueno, la berrionda, cosa que pasa en nuestras empresas. No entender que es que el conocimiento es para compartirlo, las Mm, reflexiones son para compartirlas. El ok. conocimiento es para compartir. Entonces, hombre, ninguna de las cosas se agota. Usted puede perfectamente compartir su sabiduría, su conocimiento, que no va a pasar nada. Esa es una reflexión, pues, ya que me preguntas si hay, hombre, que te da. Hombre, Y así hombre, hay Juan. en el libro hay otras, pues, un poquitico de pronto más sarcásticas, pues no quise poner una ahí muy... Yo quisiera, antes de que me compartas una de tus famosas frases negras, perdón, de tus frases sarcásticas al respecto, ¿cierto? Sí. Antes de que nos compartas esas.
conversar un poquito sobre eso que acabas de plantear y muy en línea con un ejercicio que en este momento copa parte de nuestra intención y de nuestra mente. Y es que venimos encontrando con la inteligencia artificial generativa un montón de opciones de soporte y de apoyo a la cotidianidad del líder de proyecto, a la cotidianidad del gerente de proyecto, ¿cierto? Y entonces, cuando tú relatabas como esa progresividad del dato, la información, el conocimiento, la sabiduría, yo me quedaba pensando en eso cuando te molestaba y te lo decía sarcásticamente ahorita, que ya no iba a haber más problemas de documentación de lecciones aprendidas porque ahí está Gemini o lo que sea que te tome notas y todo eso. En esa línea de dato, información, conocimiento, sabiduría, Juan, y con el tiempo que tú tienes más de 38 años llevando tecnologías de información, ¿cierto? A las organizaciones en este tema de la gerencia de proyectos, no puedo, no puedo dejar de preguntarte, ¿sí? No puedo dejar de preguntarte cómo ves ese impacto o cómo ves esa apropiación de esa inteligencia artificial en ese camino, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que estamos conversando, teniendo en cuenta que probablemente el por qué y el para qué termina siendo más relevante que otras cosas. ¿Cómo lo ves? Muy interesante, muy preocupante, muy estresante. Ujú, Hombre, ¿por qué? Porque, mira, si nosotros somos capaces de tener esa data de proyectos, esa información y la compartimos y la hacemos y la estructuramos adecuadamente bien y usamos algunas de esas técnicas que se usan hoy por hoy, vamos a tener un asistente impresionante para el tema de los proyectos y aquí del tema que estamos hablando y particularmente para el tema del cierre. Entonces, eso va a ser importante. Pero ahora, ¿qué tiene? Obviamente, tiene que meterle buena información. Toca nuevamente un cuento. Venga, incentivemos a que la gente sí haga lecciones aprendidas y haga buenos cierres. ¿Para qué? Para que la tecnología aprenda. ¿Qué le veo de chévere? Eso. ¿Qué le veo de peligroso? Que yo cada que leo estadísticas y leo documentos, cada vez la cosa se pone más oscura y vuelve y me dicen la misma historia. El 80% de las cosas que hace un gerente de proyectos van a ser reemplazadas por una inteligencia artificial. Y uno lo va viendo todos los benditos días. Y el tercer punto del estresante es, yo sigo pensando que no hay un componente ético todavía definido para el tema de los proyectos, ni la inteligencia artificial, ni para esto. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo hace un cierre una IA? ¿Cuál es el componente ético que le va a poner? ¿Va a hacer un cierre a favor del cliente o a favor, a favor del proveedor, del programador o a favor del usuario? O sea, ¿yo cómo puedo decirle haga el cierre? Porque una cosa es hacer un cierre así mundano, pues. ¿Cuánto fue el check, proyecto y check, cuánto check, check, costó? check, check, check. Sí, es un Una check. cosa es Oh, no, check, check, no. check, check, check. No, aquí es, venga, pensemos qué pasó y qué entregó o no entregó. ¿Entregó valor? ¿No entregó valor? O sea, ¿bajo qué concepto ético lo va a hacer una herramienta de estas? Entonces, Weimar, te quedo viendo la tercera parte de mi reflexión. La Ujú. primera, hagamos una buena data. La segunda, este cuento va a funcionar, nos va a reemplazar a muchos de nosotros. La tercera, no sé, no sé, me preocupa. Y sabes que es bien interesante y yo me quedo con ese punto de que muchas cosas de ese líder de proyecto tienen ese super asistente, ¿cierto? Pero como probablemente lo estabas mencionando y que lo declaramos fuera de alcance de esta conversación, dijimos que no íbamos a hablar del ex post, ¿cierto? Y Así cuando es. empezamos a hablar del ex post empezamos que a hablar de impactos, empezamos a hablar de outcome, no solo de output, ¿cierto? Probablemente Sí, ahí la conversación tiene otro nivel de complejidad, otro nivel de así es. complejidad. Empezamos a Sí. hablar de valor agregado y eso es otro tema más candente. Recuerde que usted y yo tenemos una discusión sobre el valor agregado que no hemos podido cerrar. Es Muy que bien. esa la discutimos en otro escenario. Señor, Te leo otra reflexión o ya estamos como... otra reflexión para que vayamos cerrando. Yo creo que Al con final, esa y dos preguntas más y se nos acaba el porque tiempo. al final tenemos que dejar algo para que la gente se lleve y hay una reflexión ahí que quiero dejar para que la gente lleve algunos conceptos. Entonces, De no, la una. última que está, lee la número 50 pues dice de esta manera. Lo último, obvio, la número 50 lo último,
Lo último, no liberes al equipo hasta que no se hayan devuelto los activos del proyecto, firmado las actas y registrado las lecciones aprendidas. ¿Y por qué no? Echa la celebración. El cierre del proyecto realmente termina cuando todo está en su lugar. El equipo no debe escaparse antes, y menos el líder. Yo, cada palabra que puse en las reflexiones tienen un contexto de la vivencia. Y es que tú no te imaginas el dolor cuando se cierra un producto, se entrega un proyecto, lo que sea, para buscar que firmen el acta. O que me diga, venga, señor, ¿esto cómo funciona? ¿O usted dónde dejó el manual o dónde dejó el libro de funcionalidades? ¿O dónde quedó el tema de los mapas de QA? Entonces, la moraleja aquí es, no libere a nadie, no deje ir a nadie hasta que no todo no esté en su respectivo lugar. Sé que estoy exagerando, sé que me van a decir, y entonces no hay liberaciones parciales, entonces me acabo todo el tiempo. No, 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 no exageren tampoco, pues. Revisémoslo Ujú. más bien bajo un contexto más metafórico que cualquier cosa. Y por último digo, pilas con el líder, porque peor horrible, pues que el líder se vuelve, porque me ha pasado, que hay líderes que Ok, están tan aburridos con el proyecto, Dios mío, que no aparecen en el cierre. prende y Esa es se como va. la última reflexión pues que te quería mencionar. Y así por el estilo hay otras Súper, Juan, súper. de otro carácter pues. Venga, yo quiero ir como dándole como síntesis a las conversaciones que hemos tenido, pero porque nos has recomendado un montón de cosas y creo que un montón de cosas prácticas, ¿cierto? Y es una de ellas que me queda muy, es, hagamos conciencia en todos los niveles de la organización de lo que significa una lección aprendida y que no va en documentar algo, es a lograr desarrollar la capacidad y obtener el resultado que Ajá. esa situación nos ha entregado. Ese me parece súper recontrapoderoso. Hay un elemento y es, te voy a hacer dos preguntas para que me des dos respuestas. Y es, ya hicimos esa recomendación al C-Level, pero si tú le tuvieras que recomendar a alguien así, o sea, tú llevas 38 años en esto, tienes, entiendo que todavía usted me dijo ahorita que estaba jubilado y yo no le creo porque yo sé que usted es el gerente de la empresa donde Sí, sí, está. todavía trabajo, pero claro, hace 3 años pensionado, Entonces, claro. no, que le esté ganando jubilación y que el salario sea doble es otra cosa, como los profesores, pero no, usted como CEO, conversando con CEOs, ya les dijimos una, ¿cierto? Es, hagan conciencia de ese cuento. Hay algo adicional que no podemos dejar de dejarles de decir. O sea, si usted tuviera así a ese CEO que usted está conversando con él hoy el día y estamos hablando de ese cierre, ya le dijiste, tiene que hacerse consciente de eso, viejo, tiene que hacerse consciente de eso. ¿Qué sería lo siguiente? Mire, pero esa frase sí no es mía, esa es pasteleada de los agilistas, pero me encanta. Y es, hombre, así resumen, pues en resumen, como las cosas que me gustan a mí. Y es, ¿sabe qué, hombre? Por favor, ahora menos, cierre más. Yo creo que esa frase es muy poderosa, pero esa frase tiene como su parte en proyectos. Esa es del mundo de la agilidad y todo el cuento, y no hay como un autor pues que aquí se le pueda atribuir, pero realmente a nivel de proyectos también hay algo que se asocia, y es el bendito tema que ya lo mencioné hace un ratico sobre el tema de la gestión de la demanda y la capacidad. Y es que definitivamente, si yo le dijera a un C-Level o a alguien de la PMO, es por favor, mire, pilas, aprendan a decir qué proyectos son capaces, con cuántos sí y con cuántos no. Porque es que esa vaina va a generar algunos componentes fregados en las capacidades. Van a abrir demasiados proyectos y a lo mejor de pronto no van a estar cerrando y haciendo entregas de valor por tener tantos proyectos abiertos. Eso pues sería como un mensaje hacia alrededor del tema, pues. Y por último, yo le diría a todo el mundo, tanto al C-Level como al operativo, al gerente, y es así de sencillo. ¿Sabes qué? El cierre dice mucho de vos, así como la imagen, tu vocabulario, tu expresión. El cierre dice mucho de un gerente de proyectos. El cierre es una fotografía de un equipo de proyectos. O sea, el cierre es una fotografía de una persona. Le voy a dar un ejemplo a nivel personal, pues a nivel personal. Y uno puede preguntarle a alguien, venga, dígame cómo fue el cierre de su divorcio. Y yo creo que eso le dice a uno mucho que decir, cómo es como persona. Pues o quedaron, se agarraron, o venga, están por las buenas, todo quedó súper claro, ta, ta. Así debe ser un cierre de un proyecto. Dice mucho realmente de la persona y del equipo del proyecto. Sería como básicamente, pues hay algo para mencionar. Venga, y antes de que nos acabe el tiempo, caigo en cuenta de un detalle también,
de un tema psicológico que no lo habíamos mencionado acá. Ujú. Permíteme, Weimar, a vos que te encanta ese tema también de la parte psicológica, y es que uno cree que el cierre no tiene una trascendencia. No, eso cierre, cierre ya. No, 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 tiene un componente psicológico bien bacano. Resulta que yo te lo dije al principio, uno cuando hemos cerrado, yo que he observado. Primero, en algunas personas, ya lo dije, como la sensación de duelo, de duelo. Uy, qué tristeza, se acabó el proyecto, me quedé sin trabajo, me van a echar, o venga, como estaba de contento del proyecto. Primero. Segundo, la sensación de alivio, estaba aburrido, estaba terriblemente en eso. Pero hay una que no somos conscientes. Y yo sí quisiera, si yo quedo tranquilo con con este conversatorio, es si la gente se lleva este mensaje, este que voy a dar enseguida. Y es, aprovechen los procesos de cierre, porque es un estado, un momento que da felicidad. ¿Sabías que el cierre genera pura dopamina? Es un neurotransmisor clave que permite generar varias cositas. Eso genera motivación. Oh, que la gente no se da cuenta, pero bueno, dicho, piense cada uno de los que está escuchando lo siguiente. ¿Cuándo la última vez que cerró algo, que entregó un trabajo, no siente como una cosita? Esa cosita que siente como de satisfacción, claro, si lo hizo bien, pues eso se llama dopamina y eso es un elemento motivador, es un elemento que refuerza el aprendizaje y que ayuda a la recompensa. Y ojo con esto, no todas las recompensas son externas. El cerebro necesita recompensas internas y la dopamina es una de esas recompensas. ¿Qué está pasando? ¿Qué observo yo? Y me pasa a mí, y yo soy, ya me declaro culpable. Por tener tantas cosas abiertas al tiempo, no vivimos la dopamina del momento de un cierre. Entonces la moraleja aquí es, venga, por favor, bájele el ritmo, lo mismo, habrá más, habrá menos, cierre más, vivencie, viva, disfrute un proceso de cierre, ganes esa dopamina. Ahora viene la cuarta sensación, y es la sensación de ansiedad. Yo también vivo en ella. No sé si te has dado cuenta que cuando tú tienes 5 o 6 proyectos o tareas, no siquiera proyectos, tareas por hacer, entregaste una, las otras 4 te generan cierto nivel de ansiedad. Ujú. Entonces ahí se encuentra uno con varias situaciones. Hay una sensación de culpa porque pues no he entregado, no he cerrado, pero no falta el sujeto que le encanta la procrastinación, entonces nunca lo va a entregar y está feliz. Pero hay gente que por el contrario se estresa por no cerrar, por no terminar. Y esa vaina, una señora por hace como 100 años lo descubrió. Y esa vaina, pues, no se han hecho muchos estudios, pero hay una se llama se llama el efecto opsianquina, perdón, opsianquina. ¿Y qué es eso? Es el efecto que hace que tú estés estresado por no cerrar. Y es más, aquí un paréntesis. Muchos youtubers, muchos programas de televisión aprovechan esa sensación que tiene uno de que no cierra para decirle, y no deje ver el siguiente capítulo. Ya le crearon una necesidad, el efecto de que entonces no cerró, por lo tanto tiene que ver lo siguiente. Eso nos pasa a nosotros, y nos estresa en los Ujú. proyectos. Ok. Y otro detallito que me acabo de acordar aquí hablando de lecciones aprendidas, que es otro efecto, que otro nombre es bien raro, 30 segundos. se llama Zeigarnik. Ese efecto es una cosa que demostraron, ¿sabes qué? Que la gente se acuerda más de lo que está haciendo, la tarea que está haciendo, que cuando la cierra. Entonces, cuando la gente cierra, como que hay algo en ellos que se olvida de las cosas y por eso es tan complicado. Después de que cerró, venía a acordarte de esto, registrar la lección aprendida, haceme esto, porque tiene más memoria de lo que está pasando. Entonces, hombre, no, te voy a poner aquí una frasecita final y es que la palabra cierre, ya ahí con eso termino. Yo pensando en esta charla descubrí algo y es que la fonética de la palabra cierre es hasta lo más de bacana. Porque mira, puedes decir cierre, puedes decir cierre, o sea, ok, todo ok, me fue muy bien. O puedes decir cierre, es decir, fracasé, pero aprendí o no aprendí. Entonces mira que la palabra cierre hasta fonéticamente trae mensaje. Qué bonito, Juan. Muchísimas gracias por todo eso que acabas de compartir. Yo quisiera sintetizar eso último que dices y es cerrar contribuye con nuestra salud mental, nos genera bienestar, ¿sí? Y nos permite estar mejor, ¿cierto? Sí erré, aprendí. Cierre, cierre, cerrar para aprender, ¿cierto? Cerrar para aprender a cerrar. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias a Juan de Dios por haber atendido esta invitación. Y yo los invito para nuestro próximo Pragma Talk,
que será celebrado el próximo 25 de junio, miércoles 25 de junio, a las 5 de la tarde. Y en ese espacio tendremos la fortuna de conversar con Ana María Martínez Romero. Ana María es la responsable de las iniciativas sociales de Pragma y el tema para ese encuentro se ha denominado liderazgo inspiracional, transformacional y trascendente. Cómo realmente nos volvemos líderes significativos. Todos invitados a esa próxima reunión para que conversemos sobre esto. Juan de Dios, muchas gracias por estar aquí y a todos una feliz tarde. Hasta luego. Chao, gracias.